Buenas tardes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy somos el resto fiel del curso. No sé si la proximidad de las vacaciones, el invierno, el tema o el expositor, pero una conjuración de factores ha tenido un efecto disuasivo en cuanto a no venir. Muy bien. Esta clase de hoy es la 12ª del curso y el título es Sentido cristiano de la educación e ideología inmanentista. Voy a hacer un doble preámbulo a esta clase, una doble introducción. En primer lugar, me parece importante hacer una suerte de recapitulación y retomar una idea que apareció ya en la primera clase, que es la visión de las formas históricas de pedagogía, para situar ahí el tema de hoy. Porque en la primera clase yo hablé de una serie de formas históricas de pedagogía, tomando 3 líneas fundamentales. Primero, lo que podríamos llamar la pedagogía tradicional, que pertenece a la esfera del saber vulgar y que se da en toda sociedad, en toda cultura. Segundo, la pedagogía clásica, que tiene su origen en Grecia, en la antigua Grecia, con el concepto de paideia y con el desarrollo de la paideia helénica, y con la reflexión filosófica acerca de lo que es la paideia. Ahí tenemos la base de toda visión filosófica de la educación y las raíces de una pedagogía sistemática al mismo tiempo. Y la tercera forma histórica que mencioné fue la pedagogía cristiana, enraizada a su vez en la pedagogía veterotestamentaria. Ahí ya saltamos del plano del saber humano, vulgar o filosófico, al plano de la revelación y a la asunción de toda pedagogía de orden humano en la revelación divina, a la luz de la revelación divina y en orden al reino de Dios. Dije que esas 3 formas de pedagogía no hay que considerarlas como etapas sucesivas, sino como 3 líneas de las que se puede señalar un origen histórico, un punto de partida, pero no un fin, porque cada una de las 3 se continúa y asume la otra, porque la pedagogía clásica, sistemática, helénica, no suprime la pedagogía tradicional, la presupone y la integra desde una reflexión superior. Y lo mismo pasa con la pedagogía cristiana. No suprime, no elimina ni la pedagogía tradicional ni la pedagogía clásica, sino que las asume dándole su sentido último a la luz del misterio de Cristo y desde la vida del misterio de Cristo, dándole sentido tanto en el orden teórico como en el orden práctico. Pero cuando llegamos en ese desarrollo, en esa visión panorámica histórica al siglo XVIII, nos encontramos con la emergencia, con el surgimiento de un enfoque acerca de la educación y de un estilo de pedagogía que rompen con todas las líneas anteriores. Por eso puse ahí el rupturismo iluminista. Rompen con todos los presupuestos tradicionales de la pedagogía, los desprecian, los rechazan y pretenden edificar desde una base totalmente nueva la educación humana. A partir de allí, a su vez, nosotros podríamos discernir 3 líneas distintas que discurren paralelamente desde el siglo XVIII hasta el presente. Por un lado, el desarrollo de esa ideología inmanentista, que por ser tal rompe con todo lo anterior. Es inmanentista porque parte de la negación de toda finalidad trascendente de la existencia del hombre y de la educación humana, por lo tanto. Y ese inmanentismo es lo que le hace romper con todo lo anterior. Aún su pretensión de volver a lo clásico, a lo precristiano, es una pretensión totalmente ficticia, porque es bien
sabido, y es una cosa realmente indiscutible seriamente, que la interpretación neoclásica que hace el siglo XVIII de la antigüedad griega y romana es una ficción ideológica que reduce a una visión racionalista una visión antigua que, si bien está inmersa en el paganismo, tiene un sentido muy profundo de la trascendencia. A partir de ese rupturismo iluminista podemos hacer tres líneas paralelas que serían, primero, una línea que desarrolla esa ideología del inmanentismo, es la que tenemos que tratar hoy. Luego, la línea que continúa la pedagogía que podríamos llamar tradicional en su forma plena, que es la forma cristiana. Hay una pedagogía cristiana, lo vimos en la clase anterior de la profesora Calice cuando al final ya se refirió a San Juan Bosco, un gran pedagogo cristiano del siglo XIX. Y hay otras figuras eminentes del siglo XIX en la pedagogía cristiana, como puede ser el sacerdote español Andrés Manjón, por ejemplo. En el terreno teórico de la pedagogía, el Beato Rosmini, por ejemplo. Es decir, hay tanto teóricos como pedagogos prácticos que desarrollan esa pedagogía cristiana, y muy profundamente, y muy vivamente. O sea, la ruptura no es un absoluto, eso quiere decir, fácticamente no hay que absolutizarla, eso sería desconocer la historia. Desconoceríamos también la cantidad de congregaciones educadoras católicas que hubo a lo largo del siglo XIX, por ejemplo, que nacieron en el siglo XIX para desarrollar esa forma de pedagogía que es la pedagogía cristiana. Pero habría una tercera línea que podemos decir de innovaciones pedagógicas en las cuales hay una mezcla de cosas. En algunas de esas innovaciones se respetan los principios de la pedagogía tradicional, de una sana pedagogía, diríamos así. En otras se mezclan elementos que son clásicos con elementos que proceden de la ideología iluminista, y en otros la innovación está basada toda ella en la ideología inmanentista. Pero en esa tercera línea intermediaria, ¿sí?, tendríamos que destacar la existencia de innovaciones pedagógicas notables e importantes, perfectamente asumibles desde la pedagogía tradicional. Ahí viene otro problema. Rechazar la ideología iluminista y el inmanentismo no es rechazar toda innovación. Ahí viene un problema para nosotros desde el punto de vista, diría yo, ideológico y hasta propagandístico, porque el estereotipo vigente hace que se entienda que si nosotros rechazamos eso, o si uno se opone, qué sé yo, a la Revolución Francesa y sus consecuencias, inmediatamente es un reaccionario que no quiere saber de ninguna clase de innovación posible, ¿no? Entonces, eso es un estereotipo grosero que sirve a la causa del inmanentismo, nada más, porque lo que hace es decir que toda innovación les pertenece a ellos, ¿no? Bien, eso tampoco es cierto. Si uno considera, por ejemplo, la obra pedagógica de María Montessori, por ejemplo, de Crolí, no son innovaciones pedagógicas enfeudadas al inmanentismo, ni mucho menos. Son perfectamente basadas en la tradición cristiana e integrables desde ella. Entonces no hay que decir todo lo que viene después. Esto, lo que hay que evitar es decir, como está cronológicamente después de esto, es a causa de esto. Es un sofisma muy grosero, ¿no? Aristóteles lo tipifica ya en el órgano, ¿no? En el Tratado de los Elencos Sofísticos, se llama porque está después es a causa de, ¿no? Post hoc ergo propter hoc, así se dice en el latín escolar, así, porque viene después es a causa de. Entonces cualquier cosa que viene después de esto, eso es inevitable casi cuando se adopta un punto de vista historicista, que absolutiza lo epocal, ¿no? Entonces, si viene después de esto, es a causa de esto. Bien. Este primer preámbulo es para que nos ubiquemos en el tema, ¿no? El tema es que hay una ideología inmanentista que tiene sus raíces en el iluminismo del siglo XVIII y que se desarrolla hasta el día de hoy ampliamente. Esa ideología inmanentista no es un abstracto, es una realidad cultural que existe en la historia y que existe también en nuestra historia nacional.
El otro preámbulo consiste en leer algunos fragmentos de una obra que yo descubrí este año. Gracias a Dios, la verdad, porque para mí fue un descubrimiento y al mismo tiempo que un descubrimiento, un gozo poder leer esto. Y quería compartir con ustedes en esta clase algunos fragmentos que nos sitúan en el momento en el cual, en nuestra propia historia nacional, en nuestra propia tradición, se produce el ingreso de ese rupturismo de una manera virulenta y violenta también. La obra es una obra de Nicolás Avellaneda que se llama La Escuela sin Religión, y fue escrita por Avellaneda después de la introducción por el Poder Ejecutivo Nacional en el año 1882 de un proyecto de ley de educación común y obligatoria, de educación básica común obligatoria. Ese proyecto lo pone el Poder Ejecutivo Nacional, que presidía el general Roca, a impulsos del ministro de Educación, que se llamaba Eduardo Wilde, para responder y salir al cruce de un proyecto que ya estaba presentado ante las cámaras y que era un proyecto que habían elaborado un grupo de diputados y senadores católicos. O sea que la iniciativa de la ley de educación común, básica y obligatoria era una iniciativa católica. Para salir al cruce de esa iniciativa, el Poder Ejecutivo saca un proyecto propio, que es el que finalmente se va a aprobar 2 años después. La primera votación sale frustrada porque el Senado rechaza el proyecto del Ejecutivo. En ese momento Nicolás Avellaneda era senador nacional y de alguna manera lideró el grupo que en el Senado se opuso firmemente a la aprobación del proyecto del Poder Ejecutivo. Después de ese primer rechazo, el Ejecutivo va a insistir 2 años después y va a sacar la aprobación de la ley, no porque el Senado lo vote mayoritariamente, siguió votándolo contra el Senado, pero no tuvo los 2/3 necesarios para volver a rechazarlo según el trámite constitucional. Entonces quedó aprobado. En diputados el Ejecutivo tenía mayoría, así que lo sacaba automáticamente. En cambio el Senado siempre ponía el Senado todavía conservaba ciertos elementos de federalismo respetado que hacía que los poderes ejecutivos pudiesen encontrar cierta resistencia en el Senado. Bien. Después del primer rechazo del proyecto, Avellaneda escribe este librito que se llama La Escuela sin Religión. Yo voy a leer algunos pasajes del librito. El librito tiene en total 247 páginas, ¿no? Un librito muy breve. Se editó en el año 1883, en la edición original. Esta que yo tengo fotocopiada es hecha después de la muerte de Avellaneda en una colección de escritos de él que se publicó en una 20 de volúmenes, ¿sí? Dice, entre otras cosas, este librito. Debemos ante todo darnos cuenta de lo que pasa. Muchos se sorprenden del ruido que se hace alrededor de esta cuestión y otros responden que ella será siempre más grande que todo ruido. Inútil sería disimularlo. Nunca hubo otro asunto legislativo que haya alcanzado este raro o triste privilegio de remover tan poderosamente los sentimientos de la nación. Cruzan manifestaciones estruendosas por las calles y son contestadas por protestas ardientes desde el fondo del hogar. Millares de nuestros conciudadanos acuden por vez primera al derecho de petición para hacer penetrada hasta el recinto legislativo la expresión de sus votos, queriendo al mismo tiempo presentar con sus firmas un escrutinio de la opinión nacional. Y 100 diarios les salen al encuentro para desvirtuar esta manifestación con sus negaciones o con sus argumentos. Hay una falsa exaltación en los sentimientos o una extraña obcecación en los espíritus. Para contestar solo se necesita tener presente que lo propio ocurrido donde quiera que se haya agitado la misma cuestión. Y entonces empieza a hacer un repaso histórico de lo que pasó en Italia, en Francia, en Bélgica. Bien. Después de esto pasa a considerar los antecedentes históricos del proyecto que había presentado el Poder Ejecutivo Nacional y lo encuentra en las 2 leyes vigentes en ese momento y
aprobada hacía pocos años en Bélgica primero y en Francia después. Luego hace la comparación de esas dos leyes establecían lo que va a establecer la ley argentina, es decir, una escuela básica o elemental, una escuela primaria, común, obligatoria, y el problema está en ese sin religión a que alude el título de la obrita de Avellaneda. El punto lo considera poquito después. Pueden ser prolijos estos pormenores, pero son indispensables. Necesitamos especificarlos aún más porque encierran la verdadera clave de la cuestión y se habrían ahorrado controversias estudiándolo con detenimiento. Anticipémoslo con seguridad completa. Todo lo que se ha aducido como argumento enunciando como una dificultad y está hecho presentir como un acto de intolerancia se haya contestado, esclarecido o disipado por una prescripción de los estatutos escolares. Recordemos las objeciones y tendremos inmediatamente la respuesta. Y entonces empieza a examinar lo que era el estatuto escolar vigente en ese momento en la provincia de Buenos Aires, que se había adoptado a su vez en el Distrito Federal, o sea, en la capital federal de Buenos Aires. Advierto que el proyecto de ley era directamente de aplicación solo en el Distrito Federal y en los territorios federales, porque era una ley nacional. Y la Constitución reservaba expresamente a las provincias la educación elemental, de manera tal que el proyecto inmediatamente eso era de aplicación directa en la capital federal y en los territorios nacionales, ¿no? Ese estatuto que tenía vigencia correspondía a una escuela donde se enseñaba la religión. La enseñanza de la religión estaba en principio estaba incluida en el total de la enseñanza escolar de todas las escuelas públicas argentinas. En ese caso de la provincia de Buenos Aires, el estatuto que él examina, pero en las otras provincias era análogo. Esa enseñanza religiosa estaba en principio destinada a ser dada por ministros del culto, o sea, por sacerdotes. Pero en caso de no poder hacerlo ellos, lo harían los mismos maestros, y en el caso de que el maestro no pudiese hacerlo, lo haría alguna persona del personal docente del establecimiento escolar. El director, alguno de los preceptores. Es decir, la ley de Buenos Aires tenía en cuenta expresamente el caso en que el maestro, por una objeción de conciencia, no pudiese dar la enseñanza de la religión católica, y en ese caso sería suplido por otra persona del mismo establecimiento, otra persona integrante del personal docente del mismo establecimiento. Este era el régimen que tenía vigencia y que, como Avellaneda dice, no había generado ninguna dificultad ni desde el punto de vista jurídico ni desde el punto de vista social. Por eso él dice que la ley que se pretende establecer es una ley que tiene un origen extranjero, es decir, que viene traída ideológicamente desde otro confín y para implantarla y establecer una transformación, ¿no? Una transformación, tal cual, como se dice la última que se hizo acá en la provincia de Buenos Aires, transformar. No es una reforma, es una transformación, es cambiar algo esencialmente, darle una forma distinta. Hay una frase que se repite a cada momento, dice bastante más adelante en el texto, y es que la educación dada en la escuela debe ser integral, es decir, abarcar al hombre entero. El aforismo es más verdadero desde que se hace la educación obligatoria. Luego la escuela debe ser religiosa, porque sin serlo no puede ser cultivado el sentimiento moral que forma ciertamente el objeto primordial de la educación. ¿Qué es educar? No es precisamente pasar de la cabeza del maestro al discípulo una noción, un dato o una fecha, no es marcar un ser con el sello de otro ser. La enseñanza no es una incrustación. Toda educación supone un desenvolvimiento y tiene por objeto dar al hombre, según la expresión de Kant, la plena posesión de sus facultades. No pueden en consecuencia dejarse inertes o inactivas esas facultades morales y afectivas que constituyen la más noble parte de su ser y que solo encuentran su expresión completa en el sentimiento religioso.
El hombre es naturalmente religioso, como es sociable y como es inteligente. Luego, si el Estado se encarga de su educación, debe ser para desarrollar en cada uno estas cualidades que forman su vitalidad intelectual, moral y social. Pueden discutir sobre la necesidad de la enseñanza religiosa en las escuelas legisladores o publicistas que mezclan a su doctrina la teoría política o el intento del momento. Discuten los filósofos o sabios que pretenden traer a la escuela el régimen de su secta, pero no disienten sobre este punto los pedagogos, es decir, los maestros de la niñez, que solo se preocupan de la educación por la educación a fin de que responda a sus verdaderos designios. Otra cosa que hace el librito es distinguir el régimen que establece la ley francesa y la belga de lo que pasaba en países como Estados Unidos o Inglaterra, donde la escuela lo que no tenía era una enseñanza determinadamente confesional en virtud de la pluralidad de denominaciones religiosas, pero no era una enseñanza arreligiosa la de la escuela pública, ni inglesa ni norteamericana, sino que implicaba la lectura de la escritura todos los días, comenzar las clases con oraciones, es decir, la religión estaba presente en la instrucción, en los contenidos de la instrucción, en la vida y en la actividad de la escuela, solo que no correspondiendo a una denominación determinada en virtud de la pluralidad de denominaciones que era amplia y abarcaba al conjunto de la sociedad, cosa que no se podía aplicar a la sociedad argentina. Voy a leer un fragmentito más de esto y ya dejamos nuestro preámbulo. El artículo 8 del proyecto, dice que la enseñanza religiosa solo podrá ser dada por los ministros de los diferentes cultos fuera de la hora de clase. Así, este artículo 8 solo sirve para comprobar la exclusión que se hace en la escuela de la enseñanza religiosa y no reviste bajo otro aspecto seriedad alguna. La declaración facultativa, la religión podrá ser dada, no necesita descender del proyecto como un favor, puesto que se deriva de la Constitución misma y de los derechos primordiales que tienen hoy asegurados los hombres de la sociedad moderna. Nótese sobre todo que esta religión facultativamente enseñada queda siempre fuera de la escuela. La enseñanza religiosa, dice textualmente la cláusula, solo podrá ser dada antes o después de las horas de clase o en mejores términos cuando los niños ya se fueron o no han venido. Es la escuela sin religión la que se nos propone sin ambajes como en Francia y en Bélgica, es decir, la innovación más profunda en el sistema de educación que forma después de 3 siglos una parte tan considerable de nuestras costumbres públicas. La escuela cambiaría desde su base y nosotros todos tendríamos que abandonar hasta las palabras mismas de nuestro lenguaje que nos son más familiares por su uso antiguo y proverbial. La madre argentina no podrá ya decir, enviando por vez primera a su hijo a la escuela, que ha puesto en sus manos la cartilla cristiana. La tradición nacional y la afiliación cristiana que se perpetúan de generación en generación por medio de la escuela quedarían igualmente rotas, y ese niño, el primero de nuestra raza en esta parte del mundo y el primero de su pueblo, no aprendería a conocer el signo santo de la cruz al descifrar la letra inicial del alfabeto. Sería el primero que no pronunciara el nombre divino de Cristo, como su padre, sus abuelos, sus ascendientes todos, al sentir encenderse en su mente el primer destello de los conocimientos humanos. Este pasaje es extraordinariamente luminoso por varias cosas. Primero, porque Avellaneda acá muy lúcidamente ve la historia de la nación argentina y la tradición cultural argentina no en una perspectiva sesgada ni asociada meramente a lo político, es decir, desde la emancipación nacional. La ve como una tradición continua de siglos, ¿verdad? No asocia la identidad nacional directamente a un hecho, ni a la Constitución, que él mismo defiende ampliamente y sostiene, del año 53, ni a la emancipación o la independencia nacional, sino a la constitución de una nacionalidad que lleva siglos de formación y que tiene una estructura y una identidad propia. Pero además está haciendo clara alusión al hecho de la unidad vital espontánea que en un pueblo cristiano tiene la enseñanza de cualquier saber humano con la fe.
Cuando hace alusión a la cartilla cristiana o al hecho de que al empezar a descifrar las primeras letras empezaba por nombrarlo a Cristo, Avellaneda está hablando de algo que no es una enseñanza injertada de la religión en un conjunto escolar que es religioso, sino está hablando de una escuela que es espontáneamente cristiana y que asocia todo saber humano al origen y al fin de la existencia del hombre, a Cristo, que es alfa y omega para el cristiano. Por eso la cartilla cristiana era el alfabeto que se encabezaba con la señal de la cruz, y con eso se aprendía a leer durante siglos en la cristiandad, y en Argentina se seguía haciendo así. Esto que dice además Avellaneda sería la transformación, o dice la innovación, ¿no?, más profunda de nuestro sistema educativo, en nuestra historia. Claro. Y de hecho, de eso se trataba, de hacer un cambio. Obviamente que los efectos de ese cambio se van a ir viendo solamente con el tiempo, pero si uno estudia la historia cultural argentina, son efectos serios y reales. Voy a leer un último pasaje y dejamos el preámbulo, ¿sí, no? Oigamos, acaba de citar a Froebel, ¿no?, el gran pedagogo alemán, y dice: oigamos el alto consejo del maestro alemán. No rompamos con el vínculo viviente de la civilización que se transmite después de 18 siglos, inoculando a los niños por medio de la primera enseñanza en la creencia cristiana. Dícese que debemos dejar a Dios en todas partes, menos en la escuela. ¿Qué? ¿Vamos ahora a rehacer la noción que el hombre ha tenido de Dios desde su aparición en la historia? ¿O Dios está en todas partes o en ninguna? Y es necesario sobre todo que ilumine con su luz la escuela que forma por la educación el carácter de los pueblos. Si la civilización es cristiana, podemos todavía agregar que esta religión de la enseñanza en favor de los niños, que conmueve hasta la piedad de los corazones, fue fundada por Cristo mismo. La fundó cuando, poseído de ternura, identificándose con la infancia, dijo: el que recibe a un niño, a mí me recibe. La confirmó como institución eterna en el día de aquel llamamiento sublime que, partiendo de su alma infinita, seguirá abarcando las generaciones sin número hasta la consumación de los tiempos. Dejad que los niños se acerquen a mí. Cristo era pacífico y fue llamado el manso y defendió a la adúltera. Hablaba con los pecadores y comió a la vista de todos con los publicanos. Y él, que no se indignó cuando fue negado por Pedro, cuando fue vendido por Judas, cuando fue crucificado por sus verdugos sobre los que llamó el perdón divino, púsose sin embargo de pie para lanzar el grito de execración suprema: ay de aquel por quien el escándalo viniere. En verdad os digo que aquel que escandalizara a uno de estos pequeños, más le valiera haberse hundido con una piedra al cuello en los abismos del mar. ¿Habrá cesado de sonar en las alturas del mundo la voz de Jesús? Dejemos a Cristo en la escuela. Representa la ley del deber y la independencia de la conciencia en la formación del alma humana. Pretende arrojarlo violentamente de su recinto una teoría política que se propone el avasallamiento del hombre interior por el Estado mediante lo que se llama la ciencia. La borra en la escuela y querría hacerla desaparecer en la mente del niño, esa triste secta que se apellida positivista porque cuenta, pesa, tritura el átomo y no encuentra a Dios en el fondo de su alquimia. Estos son sus enemigos. Jesús y no César, he ahí la divisa. Avellaneda plantea acá otro problema. No, primero que nada, acá cerramos el preámbulo porque aparece claramente una alusión al origen inmanentista e iluminista de este embate contra una educación que tiene un sentido cristiano. Y hace alusión a Avellaneda expresamente al influjo positivista y a la idea de poner la ciencia en el lugar de Dios. Pero esto lo asocia a su vez con algo que es muy iluminador y hasta el día de hoy, ¿no?, tiene una vigencia enorme. Es la idea de, dice muy bien, dejemos a Cristo en la escuela, representa la ley del deber y la independencia de la conciencia en la formación del alma humana.
pretende arrojarlo violentamente de su recinto una teoría política que se propone el avasallamiento del hombre interior por el Estado mediante lo que se llama la ciencia. Es decir, Avellaneda asocia la defensa de la religión en la escuela con la defensa de la libertad del hombre frente a un avasallamiento de la interioridad y de la conciencia por el Estado, que quiere apropiarse del educando como un instrumento para los fines del Estado, no para el fin último del hombre. Y esto es una cosa que a lo largo de toda la historia de lo que podríamos llamar el sentido inmanentista de la educación constituye una constante. Este estatismo que avasalla la conciencia y pretende apoderarse de la educación. La idea del Estado educador ya es un invento del inmanentismo, porque el Estado de suyo tiene una función política, tiene que gobernar, es decir, ordenar el conjunto social al bien común, no educarlo. Los agentes, esto viene, acá sí podemos hacer un alto antes de empezar con el desarrollo de los puntos, en el sentido siguiente. Nosotros hemos tratado de presentar en el curso, en el conjunto del curso, primero las raíces mismas de la educación cristiana, partiendo del concepto de educación en el orden natural humano, cómo ese concepto es elevado al orden sobrenatural y cómo la educación cristiana hay que entenderla desde las fuentes de la revelación, desde el Antiguo Testamento, desde el Nuevo Testamento, desde la tradición de los padres. Ahí tenemos las raíces de la educación cristiana. Después hemos tratado de presentar un panorama histórico de cómo se ha desarrollado, haciendo hincapié sobre todo en la riqueza de la historia de la educación cristiana. En dos líneas. Una, la concepción de la educación y de la relación entre los saberes. Y otra, las instituciones educadoras, los agentes educadores, empezando por la Iglesia misma, pero siguiendo luego por esas realidades de raíz humana que, elevadas por el misterio a la condición de instrumentos sobrenaturales, se transforman en agentes educadores primordiales, ¿no? Como son la familia y la escuela, ya sea la escuela superior, que luego da origen a la universidad, ya sea la escuela elemental, básica o secundaria, ¿no? El conocimiento histórico de esto yo creo que es una ausencia enorme que tenemos hoy, incluso a nivel de la formación docente en nuestros institutos católicos. No se enseña la educación desde el punto de vista histórico. Esa temática tan hermosa que nos presentara la clase pasada la profesora Calice, o la historia de las instituciones universitarias de la que habló Andrés, o el panorama de la familia como agente educador a lo largo de toda la historia del cristianismo y de la cristiandad. Todo eso es ignorado incluso por nosotros mismos, no lo tenemos en mente a la hora de hablar de educación. Y entonces nos movemos como sin raíces, como si hablar de educación y referirse a educación implicara siempre necesariamente moverse en el horizonte de lo inmediatamente dado y nada más. Con estos dos preámbulos, el primero ubicando el problema del inmanentismo, de la concepción inmanentista, y segundo mostrando la repercusión de esa problemática que surge en el siglo XVIII en la propia historia argentina, ya los hemos introducido en el tema. Yo quiero desarrollar nada más que 4 puntos, muy brevemente ya, ¿no? El primero es el núcleo de la ideología iluminista como ideología inmanentista y su carácter anticristiano, ¿no? Para mostrar cómo lo primero de lo que tenemos que tener conciencia es la existencia de la ideología iluminista. Este es otro problema hoy día. Nos movemos rodeados por discursos que son inmanentistas y ni nos damos cuenta. La primera cosa que tenemos que hacer es un esfuerzo de lucidez desde la fe y desde la inteligencia racional humana para discernir este hecho histórico y la presencia amplísima que tiene el inmanentismo como forma de pensar en nuestra sociedad. El inmanentismo iluminista es esencialmente anticristiano, pero además de ser esencialmente anticristiano,
y precisamente por serlo, es también profundamente destructor de las bases naturales de la educación. Eso es lo que digo en el segundo punto. La ideología inmanentista disuelve la propia paideia. Es decir, no deja en pie el sentido cristiano de educación, obviamente, porque es una ideología elaborada contra el cristianismo. Pero al mismo tiempo, una ideología inmanentista es obviamente anticristiana. Pero al mismo tiempo es profundamente antihumana. Esto es lo que hay que advertir. Es decir, no solo suprime el sentido cristiano de la educación, suprime también la educación en el sentido plenamente humano. El concepto clásico de la paideia queda disuelto, queda ideológicamente abolido. Eso es lo otro que hay que advertir. Lo tercero que quiero mostrar son algunas estrategias ideológicas del inmanentismo iluminista y su proyección en la educación. Y por último, ¿qué tenemos que tener en cuenta nosotros para, de alguna manera, hacer frente a esto? Eso brevemente. Muy bien. Empiezo por la primera, la ideología iluminista, el inmanentismo y el anticristianismo. Que la ideología iluminista es inmanentista, eso es algo que conoce cualquiera que la haya estudiado alguna vez con cierta profundidad. La ideología del iluminismo desde sus raíces es inmanentista porque parte de la negación de lo sobrenatural. Ese es su objetivo primario, negar lo que el cristianismo llama sobrenatural. Para negar eso tiene que dar al Dios de la fe, o sea, al Dios verdadero, y por lo tanto la auténtica trascendencia. Esta finalidad ideológica primaria ya nos sitúa en las raíces mismas del inmanentismo. Inmanentismo en última instancia quiere decir reducirlo todo al horizonte de lo temporal. Por eso inmanentismo es indisociable de secularismo. El hombre vive en el tiempo y solo para el tiempo. La existencia humana agota su sentido en el tiempo. Y todas las finalidades personales, sociales, históricas, posibles y aceptables culturalmente, tienen que ser de orden temporal. Ese secularismo es la consecuencia necesaria del inmanentismo. El inmanentismo iluminista se puede presentar bajo distintas variantes, pero siempre es, de alguna manera, negador de la auténtica trascendencia. Y en eso es perfectamente objetivo hablar de inmanentismo, para referirse al todo de la ideología iluminista. Eso es algo que los propios iluministas declaran con toda explicitud. No hay que rebuscarlo, digamos, ¿no? Uno podría objetar que en algunos se habla de cierta presencia de Dios, en algún aspecto, bajo alguna condición, pero precisamente es un Dios condicionado y al servicio de la inmanencia, y si no, cancelable. El Dios como idea reguladora de la moralidad que se resuelve en la interioridad de la sola conciencia humana como subjetividad trascendental práctica en Kant es eso, ¿no? Es nada más que una idea del hombre que le sirve para ordenarse moralmente. Bien. Y que no va más allá de una idea de la sola razón, ¿no? Por eso insisto, puede haber cierto deísmo en los iluministas, como suele decirse. Un cierto ser que no es humano y que puede ser llamado Dios, pero que cumple una función prácticamente inmanente, ¿no? Y al servicio del hombre y nada más, al servicio o de la moral humana o de la razón del hombre, en cuanto le sirve para decir que hay un orden en el cosmos que está puesto por un cierto demiurgo, y entonces la ciencia conoce las leyes de ese orden, ¿no? Por ejemplo. Bien. Pero lo que está negado siempre es el Dios verdadero, el Dios creador y Señor de la creación. Pero además, como dije, el principio de partida es la negación del orden sobrenatural, es decir, es la negación del misterio de la gracia, es la negación de la creación, es la negación de la encarnación, es la negación de la revelación.
es la negación de la trascendencia misma en su sentido propio y de la irrupción de la trascendencia en lo inmanente. Es decir, es la negación de la presencia de Dios en el mundo. Y en esto está la raíz del inmanentismo iluminista. Por eso, para entenderlo adecuadamente, hay que entender su carácter de anticristianismo. Eso es lo que puse en el punto B, ¿no? Y ahí quiero señalar dos facetas nada más que son líneas de reflexión. Primero, si es anticristianismo en sentido propio, y lo es. En algunos casos, en algunos autores se podría plantear hasta qué punto reaccionan contra el auténtico cristianismo o contra una forma deformada de cristianismo. Perfecto. Cuestión hermenéutica perfectamente legítima que se podrá plantear sobre este, sobre aquel, sobre uno de más aquí o de más allá. No, en mi opinión, sobre el conjunto del movimiento iluminista, que es claramente anticristiano en un sentido propio. Reacciona contra el Cristo de la fe. Esto se ve hasta en el terreno teológico, o más bien pseudoteológico, a partir del pensamiento racionalista de la escuela de Tübingen a fines del siglo XVIII, que empieza ya con la traslación explícita de la mentalidad racionalista, inmanentista, a la interpretación de la propia Sagrada Escritura, a la lectura de los evangelios mismos. Entonces, ahí empieza una literatura, empieza de manera sistemática, ya tiene precedentes en los publicistas mayores del iluminismo de la primera mitad del siglo XVIII, empezando por Voltaire, pero empieza una literatura más sistemática de demolición de la concepción de fe y de la concepción teológica tradicional del misterio cristiano y de Cristo mismo. El reduccionismo al llamado Cristo histórico, al Jesús histórico, que es un mero hombre obviamente y no puede ser otra cosa porque no hay más que lo inmanente. Pero además de ser anticristiano, y por eso se relaciona con el misterio del anticristo, esto teológicamente es ineludible, uno lo podrá dar vuelta como quiera, pero es así. Pero el anticristo hay que pensarlo de manera profunda en sede teológica, porque como dice claramente Juan, cuando habla del anticristo se piensa en el Apocalipsis y en ciertas cosas, pero Juan da una definición primordial del anticristo: todo aquel que niega que el Logos ha venido en carne es el anticristo. No se trata de una figura escatológica en sentido propio, sí. Es decir, se trata de toda oposición que el hombre ponga a la verdad suprema. Eso es el anticristo. La resistencia al misterio de la verdad, a la gracia de la verdad que nos ha venido por Jesucristo. La cerrazón ante la irrupción de la gracia de la verdad. Esa es la definición propia del anticristo. Que esto tenga conexiones con la presencia del influjo demoníaco en la creación, eso está bien, lógico, sí señor. Pero el concepto del anticristo está centrado en esto, en la visión neotestamentaria. El anticristo es todo aquel que niega que el Logos ha venido en carne. Y en este sentido, la ideología inmanentista del iluminismo forma parte de ese misterio del anticristo. Yo puse en segundo lugar que es antiprotestantismo también. Esto es curioso. Yo dije, uno puede plantearse hermenéuticamente si en tal o cual autor la reacción es más bien contra un cristianismo desviado, parcializado, deformado, que contra el auténtico cristianismo. Y si uno analiza los antecedentes histórico-culturales de la mentalidad iluminista, parece claro también que en gran parte es una reacción por antítesis al fideísmo propio de la tradición protestante. Es decir, frente a un fideísmo irracionalista que desprecia la razón, la considera corrompida, deforme y enemiga de Dios, surge un movimiento racionalista que considera al revés a la fe como enemiga del hombre. Sí, la razón, el hombre es racional. Si la fe que vincula a Dios se opone a la razón y desde la fe se dice que la razón es una abominación, el hombre, que es un ser racional, para defenderse de eso tendrá que decir que lo que es una abominación es la fe, que suprime la racionalidad y por lo tanto la condición humana. En ese sentido, el iluminismo es antiprotestante, está bien, es cierto.
Pero yo puse acá, hay una ambivalencia del hecho ideológico. Cuando el iluminismo arremete propagandísticamente contra el cristianismo, muchas veces se está hablando de un cristianismo pensado al modo del protestantismo, es decir, irracionalista, voluntarista, extremista en la concepción de las consecuencias del pecado original. Sí, es verdad. Pero, curiosa y paradójicamente, el iluminismo, precisamente por ser una antítesis por contradicción del protestantismo en el terreno de lo que es la relación entre la fe y la razón, comparte muchos motivos con el protestantismo. Ahí está la ambivalencia del hecho. Es antiprotestante entre comillas, porque en algunas cosas coincide plenamente con el protestantismo. En cuanto el protestantismo ha negado elementos fundamentales del misterio. En la Alemania católica de Monseñor Ruta se hace memoria de una triple expresión que en la conciencia del catolicismo alemán se refería a una triple pérdida progresiva proclamada como una liberación. Primero nos liberamos de la Iglesia, después nos liberamos de Cristo, finalmente nos liberamos de Dios. Es decir, nos liberamos de la Iglesia, ahí está el protestantismo. Nos liberamos de Cristo, ahí está el iluminismo. Nos liberamos de Dios, las consecuencias últimas del iluminismo, el ateísmo formal. De modo tal que hay ahí una unidad, ¿no?, en la negación de la integridad del misterio, que además se expresa en muchas valoraciones comunes, porque la caricaturización, por ejemplo, de la vida monástica es común a la tradición protestante y al iluminismo. La caricatura de la Iglesia también, sobre todo de la autoridad apostólica, la facilidad para despreciar el misterio de la autoridad apostólica en la Iglesia y el ministerio de la autoridad apostólica. Eso les es común, en eso no difieren, y en eso tenemos que soportar un embate cultural que ya tiene más siglos que el iluminismo, porque viene por lo menos del siglo XVI y se ha ido potenciando progresivamente. Bien. Esto es una cosa de la que hay que tener conciencia también, porque hoy día sufrimos embate ideológico agresivo y poderoso del gran imperio mundial que está profundamente imbuido en su mentalidad de la tradición protestante, ¿no? Y me refiero al imperialismo cultural norteamericano. Esto es evidente, ¿no? En muchas de las formas de expresión cultural de la tradición norteamericana, ese sello de la mentalidad protestante es innegable, indudable. Es pan cotidiano, está en la manera de pensar habitual, corriente, aunque no se lo propongan. Es su mentalidad usual. Y eso aparece constantemente en las series de televisión que se nos pasan todos los días por la pantalla, ¿no?, que llegan a cada hogar, digamos. De ahí hay una fuerza enorme frente a la cual por lo menos hay que tener una capacidad de discernimiento, de saber qué es, de dónde viene y poder críticamente plantarse frente a eso. O, y si uno lo comparte, celebrar que se difunda, ¿no?, pero saber de qué es. Lo último que tener en cuenta acá es que la supresión ideológica del sentido cristiano de la educación, obviamente si no hay trascendencia, si no hay Cristo Salvador, si la salvación le viene al hombre por la sola luz de la razón y por la actividad del hombre inmanentemente a la historia, este es el dogma iluminista, el sentido cristiano de la educación queda fuera de juego, pero es sustituido por otro, que viene a estar este sentido idolátrico. La educación tiene que servir a esto. La educación tiene que servir, si algún fin se le conserva, es este de que los hombres adquieran conciencia de que ellos son los señores del hombre. Y aquí surge el otro aspecto del iluminismo como religiosidad, ¿no? Una religiosidad sustitutiva de la religión verdadera, apostática e idolátrica, pero religiosidad al fin, en cuanto que postula un absoluto, que es el hombre mismo, y un culto a ese absoluto.
Y si hay algún sentido de educación en la tradición iluminista es este. La educación tiene que estar al servicio de que el hombre adquiera conciencia de que es el señor de la historia y el señor de sí mismo y que no hay nada por encima de él. Pero como esta proclamación es una falsedad manifiesta, en el fondo no puede convencer a nadie y lleva al sinsentido. Es tan opuesta a la razón ya, no ya a la verdad de fe, es tan opuesta a la razón y a la experiencia que el hombre hace de sí mismo en su propia existencia, que lleva al sinsentido. No es un nuevo sentido, es un nuevo sentido aparente y que funciona en ciertos contextos durante cierto tiempo, que para seguir funcionando tiene que ir cambiando de vestimenta constantemente. Esto ya lo decía muy bien Rosmini en la introducción en su introducción a la filosofía, en las primeras páginas nomás. El mismo error se reviste de variadas expresiones, de conceptos renovados, etc., para decir lo mismo de otra manera, porque si no, no puedes tener siguiendo vigencia, ¿no? Se va metamorfoseando en la apariencia, en la formulación, en la vestimenta, ¿no? Para poder prolongarse a sí mismo. Y si usted toma el lenguaje con que usted oye hablar hoy día a hombres que desde el inmanentismo se ocupan de educación o de enseñanza más bien, como son Pierre Bourdieu o este otro francés actualmente también tan vigente que se llama Philippe Meirieu, ¿no? Uno lee cosas acá que, claro, parecen novedosas, pero si uno las examina, en el fondo están diciendo exactamente lo mismo que Rousseau, o que Voltaire, o que Kant, o que Hegel, con un lenguaje transformado, sí, o que Marx, con un lenguaje transformado, modificado, cambiado, aplicado a circunstancias novedosas. Parece que están hablando de algo muy actual, y puede ser que sí, algunas cuestiones accidentales, pero el fondo es siempre el mismo. Bueno, yo quería leer algo de este, pero no ahora voy a seguir con sí. El segundo punto es la ideología imanentista y la disolución de la paideia. Esa ideología imanentista no solo es incompatible con el cristianismo, dije yo, con el sentido cristiano de la educación, sino que es incompatible con un sentido auténtico humano de la educación. Primero porque el inmanentismo suprime el horizonte trascendente y es antirreligioso. Esa religiosidad de lo que yo hablé es una religiosidad antirreligiosa, y claro que sí, porque la religiosidad en sentido humano, por deficiente e imperfecta que sea, es siempre búsqueda de la trascendencia. Cuando se parte de la negación de la trascendencia y se quiere poner como Dios a lo inmanente, es una religiosidad falsificada desde la base. Es una religiosidad antirreligiosa. El horizonte trascendente es suprimido constantemente por la ideología iluminista. Y ese carácter antirreligioso que lo caracteriza y que lo lleva siempre a adoptar una posición, una actitud despectiva de la religiosidad, sobre todo de la religiosidad real, concreta y máxime de la religiosidad cristiana, máxime siempre, siempre más que nada de la religiosidad cristiana. Ahí también habría otras cosas que considerar, ¿no? Pero esa negación del horizonte de trascendencia está ligada a su vez a la imposibilidad de darle un fin último a la educación. El concepto de paideia, decíamos, es el de un perfeccionamiento del hombre como hombre. Esa primera parte de la definición ya cae con el segundo elemento de la ideología inmanentista antihumano, que es la supresión de las esencias. Si no hay una naturaleza humana, ¿cómo se puede concebir la educación en un sentido clásico? Imposible. Y el inmanentismo iluminista suprime la naturaleza humana, porque suprime la referencia a las esencias. Y si no hay esencia, no hay naturaleza en el sentido clásico. Entonces, perfeccionar el hombre como hombre, pero en orden al fin último del hombre. Pero ¿qué fin último puede haber si no hay trascendencia? Al suprimir el horizonte de la trascendencia se suprime el fin último,
y la educación queda reducida, de hecho, más tarde o más temprano, a un conjunto de enseñanzas inconexas. Frente a eso se puede declamar todo lo que se quiera, hay que proponer una educación integral, incluir todo, etc. Y todo eso es una declaración vana en la medida en que se parte de una concepción del hombre cerrado sobre lo temporal. Porque ahí no se tiene ni siquiera al hombre. Se tiene un hombre que ya no es hombre. Al suprimir las esencias aparece otro aspecto esencial de la ideología inmanentista en la disolución de la paideia, que es lo que llamamos el antimetafisismo. Negar las esencias es negar las identidades y las jerarquías, porque del reconocimiento de la esencia por la inteligencia, de la naturaleza de cada cosa, viene el reconocer la identidad de cada cosa, lo que es y que lo distingue de todo lo demás, y el reconocer la posición que ocupa en el conjunto y en el orden de los seres, y por lo tanto en el orden de la verdad y en el orden del bien. Suprimiendo las esencias, suprime la jerarquía de las verdades, suprime la jerarquía de los bienes. Y frente a eso habrá que poner siempre algo que artificiosamente sea el factor aunador, determinante, lo que se propone como un ideal, porque no se puede rehuir totalmente la verdad, ¿se entiende? Por más que se niegue la naturaleza permanece. La negación ideológica del ser de las cosas no cambia el ser de las cosas. Yo siempre digo que eso es una consecuencia optimista de la sabiduría metafísica, ¿está claro? Es decir, por más esfuerzo que hagamos en abolir el ser de las cosas ideológicamente, el ser de las cosas permanece. No es cambiado por nuestros errores. Lo que cambia es nuestra actitud frente al ser de las cosas en la medida en que el error se instala en nuestra inteligencia. Eso sí. Y eso puede ser con consecuencias desastrosas, siempre, como todo error. Sea el error que se comete en la esfera de la razón, sea el error que se comete en la esfera de la fe. Pero además de suprimir el horizonte trascendente y las esencias, se suprime también la trascendencia del orden moral y se cae en un mero pragmatismo. Esto es la línea constante del iluminismo de sus autores fontales, ¿no? Al desaparecer la trascendencia auténtica, desaparece la trascendencia del orden moral, es decir, la referencia de todo bien humano al bien sumo, para decirlo en términos filosóficos clásicos. Se absolutiza un bien que es relativo, que es el hombre mismo, y entonces perdemos el criterio para juzgar y caemos en la trampa sofística. El hombre es la medida de todas las cosas, que es lo que no puede ser. Esto en la ideología iluminista conlleva también la supresión del carácter auténticamente moral del obrar humano. Primero, porque se niega ideológicamente el fundamento antropológico mismo del orden moral, que es la espiritualidad de la inteligencia y de la voluntad y el auténtico libre albedrío. Es decir, para hablar de libertad, aún en el plano filosófico, no vamos a hablar de la libertad cristiana de los hijos de Dios, que esa está negada en el carácter anticristiano del iluminismo. Eso no es así. Al contrario, la propaganda iluminista siempre se esfuerza por mostrarnos que la fe nos esclaviza, nunca nos trae la libertad de los hijos de Dios, ¿no? Lo otro que procura hacer es negar, y eso es una consecuencia de su carácter antimetafísico, la espiritualidad en sentido propio, tanto de la inteligencia humana como de la voluntad. Pero negando esta espiritualidad de la voluntad, desaparece la capacidad que llamaban los griegos autexusía, el libre arbitrio de la voluntad como capacidad de decisión racional, moral, que hace responsable personalmente al hombre de sus actos. Ahí hay un concepto que el iluminismo tiende a borrar y cancelar por todos lados, el concepto de persona. En el concepto metafísico y antropológico de persona, ¿sí? Este concepto es el que no aparece. El hombre es un fenómeno. La esencia humana no está, el hombre es un fenómeno. En ese fenómeno hay algo que se llama libertad, pero que sea eso, habrá que ver. Es algo establecido por la sociedad, inclusive, en la visión inmanentista.
Lo que hace libre al hombre es la sociedad, la estructura social. O lo hace libre o no lo hace libre. O lo hace hombre o no lo hace hombre, inclusive. El hombre queda reducido a una despersonalización. Esto tiene dos síntomas. Un síntoma que es fáctico, diría yo, que es la pérdida de la interioridad, que se ve cada vez más profundamente. Es decir, esa pérdida del sentido de la interioridad personal, que va asociada a un modo de vida totalmente exteriorizado, fenomenizado a partir de una ideología fenomenista, entiéndase, ¿eh? No, ciertamente que hay prácticas sociales que lo fomentan, pero esas prácticas sociales cunden y tienen éxito en dimensiones desproporcionadas respecto de la naturaleza humana, porque hay una base ideológica que las hace posible y hace posible su difusión. El vaciamiento de la personalidad del hombre, en el sentido de ser personal, también va asociado a los reduccionismos del hombre a la estructura, lo típico de todo pensamiento hegeliano, marxista, estructuralista, pero también de todas las formas del socialismo y del liberal socialismo del siglo XIX, como el pensamiento de Stuart Mill, lo mismo. El hombre no es más que una parte mecánica de un conjunto social, de un todo social. Y por lo tanto el hombre queda reducido a la estructura, de una manera o de otra. Una estructura lingüística, una estructura económica, una estructura de costumbres, una estructura de discursos impuestos por la tradición y por las reglas del poder, etcétera, etcétera. Y lo que tiene que hacer es obtener la liberación de los aspectos opresores de esas estructuras, ¿no? Habrá que ver por qué son opresores y en relación con qué se los define como opresores. Ahí viene todo el problema de la valoración en el inmanentismo. Si uno pierde de referencia el bien sumo, ¿a qué llama bueno? A lo que le conviene, pragmatismo, a lo que le es útil, a lo que le place, pero esos son siempre criterios relativos, mutables. Y entonces caemos siempre en alguna forma de relativismo, subjetivo o social o histórico, pero siempre lo que es bueno hoy puede ser malo mañana y viceversa, ¿no? Esta supresión de la religiosidad y del horizonte trascendente, de las esencias y del fundamento metafísico del saber humano y del vivir humano, del orden de la verdad y del orden de los bienes, esta supresión de la auténtica personalidad, interioridad y libertad en el sentido clásico, son rasgos fundamentales de la ideología inmanentista del iluminismo, que muestran su disociación y su ruptura radical también con la tradición clásica, no solo con el cristianismo, sino también con el humanismo clásico. Por eso el humanismo clásico es siempre una piedra de escándalo casi para el iluminismo, y en la medida de lo posible debe ser suprimido o reinterpretado de manera iluminista. Entonces lo salvamos. Adviértese que en eso hay, como si dijésemos una reproducción, pero fantasmagórica, de la asunción elevante que hace el cristianismo de la tradición clásica. Claro, hace una relectura, pero respetando la esencia del texto clásico y no tergiversándolo, sino leyéndolo desde un plano superior. En cambio acá se lo lee de un plano inferior y entonces se lo degrada, se lo rebaja constantemente. Los estudios clásicos hoy están plenos de eso. La profesora Buissel, por ejemplo, les podría hablar horas del asunto, ¿no? Y cómo los estudios clásicos hoy día dan lugar a comentarios realmente inverosímiles de los autores clásicos, ¿no? Pero sí, hay que llevar los poemas de Horacio, por ejemplo, al pensamiento de Foucault. Entonces, claro, Horacio ya no es Horacio, obviamente. Bien, una cosita más y ya los dejo. Una vez que tenemos en claro que el inmanentismo destruye tanto el sentido cristiano de la educación como el sentido clásico de la paideia ideológicamente, nada más, ¿no? Ideológicamente, y eso quiere decir
en todo el influjo que esa ideología tenga en el orden práctico a través de su implantación como elemento del pensamiento corriente, de lo que podemos llamar de una manera puramente abstracta y formal cultura, o más bien contracultura. Pero las estrategias ideológicas es lo último que quiero considerar, porque tener en cuenta estas estrategias puede servirnos para discernir algunas cuestiones, ¿no? Acá puse estrategias ideológicas, hay que delimitar el asunto. No hablo de las estrategias prácticas. Estrategias prácticas serían de qué instrumentos prácticos me valgo para imponer esta ideología y para difundirla. Por ejemplo, supóngase el copamiento de la cultura artística y literaria, o la apropiación de las instituciones educativas, o el poder político, etc. Esos son, o el lenguaje. Esos son medios, ¿no?, tácticos, de los cuales se sirve a alguien para... Y esos medios tácticos implican estrategias prácticas también, ¿no? Cómo llegar a manejar el poder, cómo ejercerlo, etcétera, para que esta ideología cunda y desarrolle sus fines. Bien. Pero de eso no voy a hablar. Voy a hablar simplemente de estrategias ideológicas, de pensamiento. La primera estrategia que hay que tener en cuenta como el esencial al inmanentismo es la estrategia historicista. La estrategia historicista va asociada a la abolición ideológica de la verdad. ¿Qué quiere decir con estrategia historicista? Es la absolutización de la historia, primero, y de cada época de la historia. Entonces usted puede decir, bueno, la escuela cristiana tuvo tal forma, San José de Calasanz hacia esta... Bueno, pero eso era otra época, eso es de otro tiempo y haya sido superado, eso no puede existir más. Y los padres de la iglesia pensaban, bueno, eso pertenece a una época pasada que ya se canceló históricamente y estamos en otra edad de la historia. Es decir, cada cosa se puede tomar solo como relativa a su tiempo y nada más. Esto, insisto, es una ideología de abolición de la verdad. El llevarla al plano teológico es lo que hace el modernismo, por ejemplo, ¿no? Y considera los dogmas como símbolos vacíos que cada época tendrá que llenar con el contenido que le sea propio. Ahí entonces tenemos la ideología negadora de la verdad llevada a la sede de la fe misma, ¿no? Bien. Pero lo mismo vale para cualquier disciplina y para cualquier orden de cosas. Esta es una estrategia constante de la mentalidad inmanentista. Porque si el tiempo es todo, como no hay referencia trascendente, yo no puedo decir que en el tiempo se dé algo de valor perenne. No, claro. Pero adviértase, el relativizar cada cosa a su tiempo se hace desde la absolutización de una ideología que pretende ser la verdad acerca de la historia. Es decir, que la historia tiene esa estructura. De manera tal que, momentito, la estrategia segunda que menciono acá es la criticista. La estrategia criticista es un modo de pensar que es típico del inmanentismo iluminista. Tiene sus formas clásicas en el pensamiento de Kant, de Hegel, de Marx. Tanto Kant como Marx usan constantemente la palabra crítico. Es la idea de que lo que los fenómenos nos dan a conocer es siempre una ilusión. No es una manifestación de la realidad, con el mismo nombre de fenómeno lo indica. No es una manifestación del ser de las cosas. No. Hay que ir a la estructura profunda que está oculta. Y que alguno de ellos descubre siempre, como por una revelación. Ahí está la forma de la pseudo-revelación implícita, obviamente, ¿no? Porque nadie lo puede conocer eso salvo que tenga una suerte de luz de otro plano y de otro orden que lo saque de la inmersión en la estructura que es engañosa para todos. Parece que captamos el ser de las cosas y que eso es lo que llamamos objeto. No. Nosotros constituimos como subjetividad trascendental los objetos. El espacio y el tiempo no están en la realidad, no son una determinación que viene de la subjetividad. Kant, ¿no? Pareciera que en la sociedad humana hay costumbres de orden moral, hay
conocimiento filosófico, hay instituciones políticas que tienen fines morales y de gobierno, todo eso. Pero todo eso es una superestructura ideológica que encubre una estructura de dominación de clases, ¿no? Que es el fondo de la realidad y que es lo único auténtico, lo único real. Esto lo podemos trasladar a la forma de pensar del psicoanálisis freudiano, que hace lo mismo para el psiquismo humano. Si eso se traslada a la vida social, como lo hace el estructuralismo de Lévi-Strauss, de nuevo adquiere carácter comunitario, porque la estructura de la sociedad es siempre inconsciente, etc. Bien. Todo esto lleva a la idea de que, por un lado, todo lo que aparece en superficie y lo que aparece como propio del espíritu humano, todo eso, en realidad es en el fondo otra cosa. Y el propio lenguaje. No decimos lo que decimos. Lo único que importa en el lenguaje es la estructura. Y la estructura está diciendo lo que está en la base, es decir, la combinatoria de reglas que genera la estructura social. Pero no lo que yo digo, el discurso aparente es despreciable. Estas formas de pensar, que son una estrategia constante del iluminismo, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué efecto tienen? Un doble efecto. Primero, generar la idea de que solo en ese pensamiento está la revelación que salva, ¿no? Ahí está la estructura de pseudo-revelación implícita, insisto claramente. Pero por otro lado tienen un carácter, como puse ahí, catabático, para usar un término griego que es insustituible. La catábasis es el descenso a lo inferior, ¿no? La catábasis se llama en la Ilíada al descenso al Hades, ¿no? A la morada de los muertos. Sí, la catábasis es el descenso a lo inferior, al oscuro. Y toda la visión inmanentista es eso. Donde aparece algún atisbo de claridad, ¿qué ve detrás de eso? Oscuridad, bajeza, irracionalidad, estructura económica o material, que subyace a todo lo que aparentemente es espíritu, relaciones de poder, que subyacen a lo que aparentemente es la cultura. Siempre es una lectura degradante del universo, del hombre y de la sociedad humana, que genera podríamos decir, un desgaste y hasta una visión cínica de la realidad, que de nuevo hoy cunde de una manera pasmosa, ¿no? Una visión, enseguida se hable de lo que se hable. Yo enseño historia, por ejemplo, ¿no? En el Instituto Terrero. Pero cuando uno estudia historia, los temas históricos, es impresionante ver cómo la tendencia espontánea, no es porque tenga la intención, no, pero la tendencia espontánea muchas veces es detrás de los hechos históricos a buscar una motivación mezquina, ruin, baja, siempre hacia abajo, nunca ver en el hombre la dimensión de nobleza que encierra la naturaleza humana, eso jamás. Esto socava de tal manera la percepción que el hombre tiene de su propia realidad, que lleva a través de ese cinismo, digo, a un pragmatismo y a un hedonismo universales, ¿no? Es decir, no hay de qué preocuparse más allá, en el fondo, porque todo en el fondo es miserable, ruin y oscuro. Las reacciones violentas y, diríamos así, casi espasmódicas frente a ciertas cosas dadas en la vida social no son más que una contracara de esto mismo, porque frente a la angustia del sinsentido el hombre de alguna manera tiene que reaccionar. A veces son síntomas de cierta salud espiritual, diría yo, porque es una manera de no admitir ese sinsentido como una palabra final. Teníamos al final la estrategia de inversión estimativa. Bueno, esta es clarísima, ¿no? Hay que invertir los valores. La inversión estimativa, que es una táctica desde los orígenes del iluminismo, ¿no? Hay que llamar mal a lo que
se considera cristianamente un bien a lo que se considera un mal. Y además, fíjense, hay que hacer que las palabras cambien su sentido. Esto es vital, porque la palabra es el instrumento básico de la cultura, naturalmente. Entonces a las palabras hay que vaciarlas de su sentido originario y darles otro. Eso es una manera de rechazar la verdad, ¿no? De poner siempre un obstáculo a la idea de que hay puntos de referencia fijos. Las palabras tienen que ir cambiando constantemente. Bien. Esto lo podríamos pronunciar en cada uno de los temas, pero lo último que quiero decir es, frente a eso, ¿qué se puede hacer? Frente a toda esta presencia de la ideología inmanentista y de sus estrategias prácticas, por otro lado, ¿no? Que esas serían otro capítulo y habría que considerarlas aparte. Una sola cosita quería leer, una cita, el gran historiador francés Jean de Viguerie, en un reportaje que hace sobre un libro que salió hace poco de él, que se llama Los Pedagogos. No, yo no lo he conseguido todavía, salió hace poco en Francia, y hace una cita que quería leer para terminar esta semblanza del Emilio de Rousseau. Nosotros nos encontramos en el sistema de pensamiento de las luces, del iluminismo, ¿no? Lumière, puede ser, como dicen los franceses. Y no es por azar que el iluminismo es invocado en todo instante por la clase dirigente. No es por azar, es a justo título. La educación nueva de la que sufrimos hoy día los tristes efectos fue concebida por los filósofos de las luces. Estos filósofos han llamado voluntariamente esta educación que se ocupa del niño y por medio del niño de todo un pueblo, se apodera del niño, perdón, y por medio del niño de todo un pueblo, y finalmente fabrica una nueva especie humana de la cual la casta de los maestros y de los privilegiados podrá disponer a su antojo. A estos seres fabricados según medida se les hará creer que son libres y ellos obedecerán de buen grado. Es el ardid aconsejado por Rousseau al preceptor de Emilio, y este ardid en el espíritu de Rousseau mismo es aplicable al pueblo tanto como al niño. Y la cita de Rousseau está: qu'il croit toujours être le maître et que ce soit toujours vous qui le soyez. Il n'y a point d'assujettissement si parfait que celui qui garde l'apparence de la liberté. On captive ainsi la volonté même. Que crea siempre ser el maestro, el dueño, y que en cambio sea siempre usted el que lo sea. No hay sometimiento más perfecto que el que guarda la apariencia de la libertad, pues así se cautiva la voluntad misma. Esto, si uno lo profundiza y lo ve como una especie de quinta esencia de toda esta ideología iluminista llevada al terreno educativo, encierra una lección, creo yo, extraordinariamente profunda, ¿no? Ese hacerle creer al hombre que es el dueño de todo es la vía más directa para esclavizarlo. Frente a esto, digo, lo primero que podemos hacer, obviamente, es cobrar cierta lucidez de lo que se trata, ¿no? Esto que estamos haciendo acá, modestamente, y yo por lo menos según la medida de mis posibilidades. Eso es una cosa que se puede hacer y se debe hacer, pero eso no es todo, obviamente, ¿no? Hay que obrar también en el orden práctico. Yo diría que cada vez más vamos a tener la necesidad de emprendimientos que sean al mismo tiempo santamente audaces y cristianamente libres, ¿no? Con la parresía del cristiano, para mantener la educación cristiana tanto a nivel familiar como a nivel institucional en la vida social, y mantener una cultura cristiana, porque el panorama se va haciendo cada vez más espeso, no cada vez más claro. Y más allá de todo eso, lo que tenemos que hacer es tener la lúcida conciencia de la irreductibilidad del misterio. Eso es lo último. La última palabra acá no puede ser esta, obviamente, sino lo que he puesto allí: stat crux dum volvitur orbis. Este es el lema de la orden cartujana, ¿no?
permanece la cruz mientras el mundo da vueltas. Y el mundo da vueltas, puede dar vueltas, muchas vueltas, y seguirá dando vueltas mientras exista. Pero en medio de todo permanece la cruz de Cristo. Esto es lo que nuestra fe cristiana no puede perder de vista como fundamento firme. El misterio es irreductible al tiempo, el misterio es irreductible al hombre, e incluso es irreductible a los errores del hombre y a todos los empeños del hombre por cerrarse a la fuerza salvadora del misterio. Ahora, nosotros, en la medida en que tenemos fe, tenemos la responsabilidad de anunciar el misterio, y también la responsabilidad de llevarlo en nuestras vidas en la medida en que nuestra miseria nos lo permita, ¿no? Esa cruz que permanece es, en primer lugar, la cruz pascual de Cristo, y por lo tanto es la cruz del triunfo del Señor sobre el pecado, sobre el demonio y sobre la muerte. Es la cruz de la luz definitiva de la vida que no tiene fin. Es también una cruz agonal, es una cruz sacrificial, y de eso también tenemos que participar. Lo dice expresamente San Pablo, ¿no? Seremos coherederos con Él, puesto que padezcamos también con Él. Y eso es algo que en el horizonte ennegrecido del inmanentismo tendemos a perder de vista, porque esa destrucción del sentido de las cosas, ese sinsentido que nos invade, también nos debilita a nosotros mismos, ¿no? Nos hace flacos, nos hace débiles, porque también nos hace necesitados de repararnos constantemente, aún en lo más elemental. Entonces, ¿cómo pedirle sacrificio al hombre que vive rodeado por la oscuridad, ¿no? Es difícil. Pero lo que es difícil para el hombre es posible para Dios, ¿no? Y si nos habita la gracia de Dios, esto es posible. Lo cual implica una decisión a veces dolorosa, y bueno, siempre dolorosa, pero muchas veces una decisión o una determinación que conlleva el desprecio universal en un contexto valorativo adverso. Pero eso es parte de la cruz, precisamente. Eso es parte del misterio de la cruz. Y por último es la cruz agápica, porque todo esto no podemos contemplarlo desde la cruz de Cristo si no vemos en la cruz de Cristo la manifestación, la epifanía del ágape de Dios. Es decir, en el misterio de la cruz de Cristo lo que se manifiesta es el amor redentor de Dios hacia los hombres. Y a través de todas las tribulaciones de la historia, y por más que el horizonte se entenebrezca por aquí o por allá, cada persona humana ha sido redimida por Cristo en la cruz, en potencia, ¿no? Y el misterio redentor de Cristo y el amor redentor de Cristo tiene la universalidad cósmica de la cruz. Abarca todo, hacia arriba, hacia abajo, a la derecha y a la izquierda. Es la cruz que abarca la totalidad de la creación en el amor que lo ha creado todo, que lo ha redimido todo y que lo llevará todo a su consumación. Y es desde ese amor de la cruz que nosotros tenemos que mirar también los problemas que padecemos en la historia, y desde ese amor tratar de dar una respuesta. Muchas gracias.